Excelente inicio de año 2025. Les deseamos lo mejor para este mismo, colegas. Iniciamos este año con muchas noticias en el ámbito fiscal, dentro de los cuales encontramos la resolución miscelánea, el aumento al salario mínimo, la reforma al artículo 19 constitucional, y dentro de ello tenemos también la publicación en el Diario Oficial sobre el decreto del subsidio al empleo del 2025. Este video trata sobre la aplicación del mismo, ya que entra en vigor a partir del 1 de enero del presente año. En consecuencia, analizaremos la estructura del decreto, sus cambios y la praxis del mismo. Con este preámbulo, les invito a analizar y sintetizar el decreto del subsidio. Bien, para estos efectos tenemos que mencionar sobre algunas generalidades. Estas generalidades se encuentran dentro de la publicación que se realizó el propio 31 de diciembre. Cabe recordar que en el 2024 se modificó el procedimiento del cálculo del subsidio para el empleo, sustituyendo la tabla de montos variables del mismo subsidio por una cuota mensual equivalente al porcentaje del 11.82 del valor mensual de la UMA, aplicable de manera uniforme a todos los trabajadores cuyo salario mensual no exceda de 9,081, con el propósito de disminuir el impuesto sobre la renta a su cargo. En ese sentido, se modifica para 2025 el porcentaje de 11.82 de la unidad de medida y actualización mensual al porcentaje de 13.8%. Esto, por supuesto, para que pueda ser aplicable sobre el cálculo de la nómina. Esto representa un monto de 475 pesos a efecto de que su aplicación permita que el aumento en el ingreso disponible de los mismos trabajadores después del impuesto sobre la renta respectivo sea proporcional al aumento del 12% del salario mínimo general vigente a partir del 1 de enero del 2025. Por supuesto, no tiene caso ni tiene sentido aumentar el salario mínimo si la mayor parte tendrá una disminución por el efecto de la retención del ISR que se cause. En tal virtud, se considera modificar el porcentaje, toda vez que la inflación se ha contenido y que el UMA, pues, no puede ser muchísimo más grande, ¿no? Más adelante lo comentaremos. Asimismo, se modifica el límite de ingresos, lo cual también nos parece muy prudente. El límite de ingresos ahora para 2025 queda en 10,171 de ingresos mensuales. Cabe destacar que esto representa por la totalidad de los ingresos que pueda percibir una persona, no solamente basarnos con el decir que una persona por tener tal cantidad de salario y multiplicarlo por los días del mes pueda ser o no aplicable el subsidio al empleo. Más adelante lo estudiaremos. Esto, por supuesto, con el fin de beneficiar a un número importante de trabajadores con el subsidio para el empleo. Se busca, entonces, que el subsidio para el empleo propuesto, calculado como un porcentaje del valor mensual de la UMA, se ajustará anualmente de forma automática para reflejar las variaciones en el costo de la vida y garantizar que el beneficio mantenga su valor real con el transcurso del tiempo. A la fecha de grabación de este video y publicación del mismo, que es el 2 de enero del 2025, pues no conocemos el valor de la UMA. No obstante, sabemos que dentro de poco la darán a conocer y por ello estimamos que aumentará al menos en 5 pesos. Mismo comportamiento que se ha sostenido en los últimos años. Bien, si esta cantidad de 475 mensual se pretende dejar, entonces tendremos un UMA que al menos yo estimo que pueda ser de 113.22, para que multiplicarlo por el valor mensual y posteriormente por el valor publicado, el porcentaje, que sería de 13.8, pueda resultar un monto a repartir mensualmente de 475 pesos. Sin embargo, como el UMA entra en vigor a partir del 1 de febrero, durante el mes de enero del 2025, se aplicará de manera transitoria el porcentaje de 14.39. Esto sobre el valor de la UMA.
vigente todavía hasta ahora en 2024 y con extensión hasta el mes de enero del 2025. Considerando, el mismo decreto lo indica, que conforme al artículo 5 de la ley para determinar el valor de la UMA, el valor anual de dicha cantidad y de dicha unidad entrará en vigor a partir del 1 de febrero del 2025. Se otorga entonces un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores cuyos ingresos mensuales que sirvan para calcular el ISR correspondiente al mes de calendario que se trate no excedan de los 10,171. Vamos a observar que esos 10,171 viene del antiguo salario mínimo vigente hasta 2024 multiplicado por el porcentaje de aumento, ¿sí? El aumento nominal que sería de un 12%, resultando en este aspecto sobre 10,171. Cabe destacar que se exceptúan a los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones y otros pagos por separación, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el UMA, como ya hemos mencionado, por 13.8. Este será el comportamiento y la mecánica a calcular durante los meses de febrero hasta finalizar el año. Dicho subsidio para el empleo se aplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes del calendario del que se trate y que resulte a cargo de los referidos trabajadores en términos del mismo artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Bien, ahora, ¿cómo vamos a realizar este cálculo y esta aplicación? Quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes, para calcular el subsidio al empleo correspondiente a cada pago, ya sea que tú pagues de manera decenal, catorcenal, semanal, quincenal o aplicando periodos incluso de pago 2 veces al mes, es decir, uno de 15 días y otro de 16 días. Vamos a dividir la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la UMA y actualización por 13.8 entre 30.4. Podremos decir que ese será el valor del subsidio causado que se determinará de manera diaria, ¿sí? El resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que corresponda el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos. Esta será la mecánica que nosotros estaremos acatando para poder realizar la aplicación del subsidio al empleo. También el mismo decreto nos indica que en el transitorio primero se observa que entra en vigor a partir de ya, a partir del 1 de enero del 2025, porque ya tenemos los parámetros para poder realizar el cálculo de la nómina. Y el segundo transitorio nos señala que para los efectos del artículo segundo, donde se otorga el subsidio al empleo mismo, párrafos primero, tercero, cuarto y quinto del presente decreto, vamos a observar que para calcular el subsidio al empleo correspondiente única y exclusivamente a enero del 2025, el valor mensual de la UMA, que todavía es aplicable para 2024, se deberá multiplicar por 14.39. Esto en sustitución de aplicar el 13.8 mismo que menciona el propio decreto. De esta manera estaremos obteniendo la cantidad de 475. Bien, esto es sobre el aspecto más general, pero hay algunas cuestiones que es necesario que nosotros podamos observar sobre el cálculo mismo de la nómina y en este caso del subsidio al empleo. Bien, en este contexto podremos acatar, ¿sí? Aquí lo podemos observar que únicamente vamos a tener hasta la fecha el UMA diario de 2024, el cual asciende a un monto de 108.57. Y aquí, si nosotros lo realizamos al mes, lo mensualizamos, lo multiplicamos por 30.4, obtendremos la cantidad del UMA mensual de 3,300.53. Y que al hacerle caso al segundo transitorio del propio decreto, obtendremos el porcentaje a aplicar de 14.39. De esta operación aritmética, y si truncamos esta cantidad, podremos multiplicar los 3,300.53, que son el UMA mensualizado todavía de 2024,
por el porcentaje de 14.39. Esto nos dará 475. Sí va a dar variación de 474 con centavos, pero si lo redondeamos, tendremos una cantidad de 475. Y para efectos prácticos, será la cantidad con la que estaremos trabajando, es con la cantidad que yo recomiendo trabajar. Posteriormente, cuando el nuevo UMA se publique, que en este contexto yo opino que será de 113.22 y lo multiplicamos por 13.8 y lo multiplicamos también por el UMA mensual, nos resultará una cantidad de 475. Si el UMA es mayor, quiere decir que ya no tendremos que acatar la cantidad de 475, perdón, sino que será una cantidad de subsidio a repartir mensual incluso mayor. Pero bueno, al menos a la fecha con los datos y parámetros que conocemos, sin tomar en cuenta el UMA, podemos decir que el subsidio mensual que se estaría causando y mismo que se tiene que estar reflejando en las nóminas es del monto de 475. Bien, para este caso nosotros tendremos que observar cuánto sería el subsidio diario. Como lo menciona la mecánica del decreto, nosotros lo tenemos que dividir entre 30.4 y ya sea que nosotros paguemos, por ejemplo, en este caso, la nómina semanal o la nómina quincenal, tendremos que multiplicar el valor del subsidio diario por el periodo de pago. Perdón. Ahora sí, continuando con lo anterior, si nosotros tomamos el valor de los 475 y lo dividimos entre 30.4, nos dará una cantidad de 15.63. Y tan fácil como es multiplicar este subsidio, perdón, causado por el periodo de pago. Si nosotros lo multiplicamos por 7, nos otorgará una cantidad de 109.38. Si lo multiplicamos, por ejemplo, por 234, nos arrojará una cantidad de si lo multiplicamos por 15 días, nos arrojará una cantidad de 234.8. Me parece muy interesante que aquí, al diseñar la mecánica y el límite para establecer el subsidio del empleo, pues es eh, tan sencillo como multiplicar el antiguo límite por el aumento en porcentaje que tuvo del valor del aumento del salario mínimo, que es el 12%, sin tomar en cuenta el MIRE y la recuperación, que no todo es aumento, porque en realidad se aumenta un 6%, más el monto independiente de recuperación, el MIR. Bien, pero tomando como referencia el 12%, podremos multiplicar los 9.081, que son el límite anterior, por 1.12. Y centavos más, centavos menos, pero si lo truncamos, el nuevo límite del subsidio será de 10.171. Cuando se publique el nuevo UMA, entonces el valor mensual de la unidad y medida y actualización se va a ajustar anualmente conforme y que pueda reflejar las variaciones en el costo de la vida, y de esta manera se busca garantizar que el beneficio mantenga su valor real con el transcurso del tiempo. Es decir, a mi punto de vista, este decreto lo estarán modificando a fin de cada año para que nosotros podamos tener el porcentaje. Vamos a ver hasta qué cantidad o hasta qué porcentaje se puede estirar lo anterior, porque de lo contrario estaremos hablando de una inflación descontrolada. Pero bueno, para no entrar en ese tema, observamos que durante el mes de enero se aplicará el porcentaje de 14.39. Cabe señalar que como hemos estudiado y como hemos mencionado, esto no le aplica a los ingresos percibidos por concepto de prima de antigüedad, retiro e indemnización y otros pagos por separación, porque esos están incluidos en su propia mecánica en el artículo 95 de la ley del impuesto sobre la renta. Bien, en ese sentido, aquí, y sabedores que no han habido modificaciones en la aplicación de las tarifas del anexo 8, es decir, que nosotros vamos a seguir trabajando con la tarifa para determinar el impuesto sobre la renta con la del 2024. Ya podríamos copiarla y pegarla para tener en cuenta que esta será la tarifa vigente para el 2025 también. Bien, y aquí tenemos algunos ejemplos, como pueden observar, son cálculos muy sencillos y como ya arrojan los valores predeterminados gracias a la fórmula del papel de trabajo, tenemos tres escenarios. Uno,
primero con un trabajador con el salario mínimo y otro con un trabajador que está casi por llegar a la cantidad del límite en el cual le aplicaría subsidio al empleo, que es un monto diario de 334.57. Y el tercer trabajador es alguien que ya tiene 334.58, pero que al mensualizarlo, pues rebasa la cantidad de los 10.171, motivo por el cual, por la diferencia de un centavo, ya no sería acreedor a que se le aplique el subsidio al empleo, resultando una retención por la totalidad del impuesto sobre la renta causado. Bien, como he dicho, en los 278 para el caso del trabajador 1 lo tendríamos que mensualizar teniendo una cantidad del ingreso mensual mínimo de 8.475. Si le aplicamos los límites, los rangos de la tarifa del artículo 96, observaremos que hay un impuesto que se está generando sobre la tarifa de 605 pesos y el monto que nosotros le vamos a repartir es de 475. Como he mencionado, el subsidio causado diario sería de 15.63. Bien, y si lo multiplico por los 15 días, el subsidio que se está causando de manera quincenal es de 234.38. Bien, dicho lo anterior, sabemos que cuando nosotros estemos pagando por esos periodos, esa es la cantidad que se debe de ver reflejada en el subsidio causado en el impuesto sobre nómina. Durante 2024, observé que no todas las personas lo estuvieron generando cuando ni siquiera rebasaban de los 9.081 que se establecía como límite. Bien, ahora, de los 234.83, puedo observar que la diferencia entre los 605 y el subsidio al empleo mensual a entregar, los 605 menos los 475, resulta una cantidad de 130.04. De esta manera, observo que los 130.4 entre el factor de 30.4 me da un ISR a retener de 4 pesos con 28 centavos. Y si lo multiplico por los días de la quincena, me dará una retención de 64.16. Aquí tenemos la comprobación y observamos que en el caso del trabajador 1 se genera una retención quincenal y que incluso tengo que ver reflejado la cantidad de los 234.38 del subsidio quincenal, pero como cae en el supuesto del artículo 96, segundo párrafo, no le vamos a retener el salario, no le vamos a retener impuesto sobre la renta porque esta persona únicamente recibe el salario mínimo. Si tiene otro tipo de percepciones, entonces ya no es sujeto a recibir únicamente el salario mínimo y por tanto se tendría que efectuar la retención. Para el caso del trabajador 2, como he indicado, tenemos un monto de 334.57, con la particularidad de que si lo mensualizo, obtendré una cantidad de 10.170.93. Por centavos, casi estoy llegando al límite por el cual le puedo entregar subsidio al empleo, que es de 10.171. No obstante, procedo a hacerle el mismo cálculo, como pueden observar, ni siquiera cambia del rango en el cual es aplicable la tarifa, sigue teniendo el diferencial del límite inferior de 6.332 y resulta después de toda la mecánica que nosotros ya conocemos, que es obtener el excedente, multiplicarlo por la cuota fija, que en este caso sería de 10.88, y sumarle, multiplicarlo, perdón, por el porcentaje y sumarle la cuota fija de 371. De esta manera obtendremos 789 pesos, es decir, casi 180 pesos más que en el caso del primer trabajador que tenía salario mínimo. De esta manera, sabemos que de manera uniforme le tengo que entregar 475. ¿Por qué 475? Porque aún, como no rebasa el límite de los ingresos, aún es acreedor a que yo le aplique subsidio al empleo. Y el subsidio, como hemos observado, no varía, sería de 15.63. Multiplicado por los días trabajados, será el mismo subsidio causado quincenal que se tenga que reflejar en los CFDIs de nómina y en los XML. Bien, de esta manera observo que si le resto al impuesto sobre la renta causado, que en este caso es de 789.50 menos el subsidio al empleo,
se genera un ISR a retener de 314. Aquí tengo que efectuar la retención porque esta persona ya no recibe únicamente el salario mínimo. Los 314 entre el factor del mes, que son los 30.40, me arrojará una cantidad a retener diaria de 10.35. Y si lo multiplico por los días de la quincena, se genera una retención quincenal de 155.18. Muy interesante. Sabemos que por este aumento, pues estamos generando, al menos en la quincena, 91 pesos más. 91 pesos más que se le estarán quitando a este trabajador 2 por recibir casi el límite del límite de ingresos por el cual tiene derecho a que se le aplique el subsidio al empleo. Ahora tenemos un tercer escenario en el cual un trabajador recibe un centavo más, que será 334.58, pero con la curiosidad que en este caso rebasa el límite mensual de ingresos, que rebasa los 10.171 por 23 centavos, como lo quieran decir, pero ya no es sujeto a que se le aplique el subsidio al empleo. Esto hablando de manera estricta. Sin embargo, observamos que tampoco cambia al aplicarme el límite inferior. ¿Por qué? Porque ni siquiera llega al siguiente rango, como lo podemos observar en nuestra tarifa de determinación del impuesto sobre la renta misma, que continúa vigente para 2025. Como lo habíamos previsto, no hay cambios en las tarifas porque la inflación no rebasó del 10%. Bien, al restarle el límite inferior, aplicarle el porcentaje y sumarle la cuota fija, tenemos que se genera casi una cantidad similar de impuestos sobre la renta, que será de 789. Pero la diferencia es que aquí ya no puedo aplicar los 475 del subsidio al empleo mensual y por tanto la cantidad de 789.53, que es el subsidio, que es el impuesto sobre la renta, no se verá disminuida por ninguna cantidad del subsidio al empleo. ¿Por qué? Porque ha rebasado el límite que señala el decreto, los 10.171. Bien, si yo mensualizo y lo divido entre 30.4, me arroja una cantidad de 25.97. Y multiplicado por los días de la quincena, tendré una cantidad de 389 a retener en la quincena. Como pueden observar, la diferencia es muchísimo mayor. Son 234 pesos que una persona tendrá de diferencia a retener solamente por ganar un centavo más, es decir, solamente porque ya no le aplica el subsidio al empleo. Y analizado esto, podemos llegar a la conclusión que sí, en efecto, para una persona que recibe este tipo de ingresos, le beneficia la aplicación del subsidio al empleo. Como conclusión, podemos, en esta tablita que también les he diseñado, podemos observar lo anterior, es decir, de manera muy, pero muy resumida. Tenemos los escenarios de los tres trabajadores con la misma periodicidad, que será de 15 días. En el primer caso, no tendremos que retener, por lo anteriormente mencionado, el impuesto sobre la renta. Y aquí observaremos el salario que recibe cada uno de ellos. Como pueden ver, la diferencia entre el trabajador 2 y el trabajador 3 es mínima, pero con diametralmente podemos decir que a uno sí le aplica el subsidio al empleo y al otro ya no le aplica el subsidio al empleo. El impuesto sobre la renta que se estaría causando mensual para el trabajador 1 sería de 605, para el trabajador 2 de 789 y para el trabajador 3 de 789.53. Y el ISR que se estaría generando solamente por el periodo de pago es de 298. ¿Cómo se determinó? Bien, pues es el ISR que se está causando mensual por el periodo de pago. Por ejemplo, si yo realizo esto, los 605 entre 30.4 y lo multiplico por los 15 días, me generará la cantidad de 289, misma que se ve reflejado en los cálculos anteriores. Y lo mismo aplicaría para el trabajador 2 y para el trabajador 3. Tendría que dividir el impuesto generado mensual de 389.56 entre 30.4. Y si lo multiplico por los 15 días, a ver, los 389 entre los 30.4, sí, tendremos la cantidad de 12.81 por 15 días, será de, a ver, perdón,
aquí estemos teniendo un pequeño error. Serían los 789 entre 30.4, aquí está, ahora sí. Por los 15 días, estaba tomando mal la fórmula, se me genera una retención quincenal de 389. Aquí lo estoy señalando. Bien, pero como ellos tienen derecho a la aplicación del subsidio al empleo, le tendré que restar los 234.38 y 234.38 para el trabajador uno y para el trabajador 2. A final de cuentas, lo que se le debería de retener al trabajador uno que tiene el salario mínimo es la cantidad de 64.16, pero con la enorme diferencia que entre el trabajador 2 que recibe casi la misma cantidad de salario, le tendré que generar una retención muchísimo mayor, ya que al tercer trabajador no se le está aplicando subsidio al empleo. Bueno, de esta manera observamos cómo podemos calcular el subsidio al empleo y cómo podemos eh, reflejarlo en nuestros CFDIs de nómina. Entonces, realmente el cálculo es muy sencillo, pero como conclusión me parece muy pertinente y muy prudente que hayan considerado el aumento al propio decreto y a la propia cantidad a repartir, porque si no, no se cumpliría el objetivo de fortalecer al aumento del salario mínimo. Y yo creo que en los próximos años también tendremos una mecánica similar, entre tanto las cosas no cambian. Pero bueno, esta es la aplicación práctica sobre cómo realizar el cálculo del subsidio al empleo y únicamente estaría pendiente la publicación del UMA que será vigente a partir del 1 de febrero del 2025. Con ello podremos actualizar nuestros papeles de trabajo y poder llevar a cabo un cálculo de nómina correcto. Bien, mi nombre es Sandy Cham, les deseo un feliz año nuevamente y esperemos que esta información les sea de muchísima utilidad para la aplicación práctica. Si tienes alguna otra duda, por favor, coméntanoslo, haznoslo saber y con todo gusto te podremos ayudar y apoyar en ese caso. Bien, sin más, por mi parte, me despido y nos vemos pronto.